La reflexión es un proceso que involucra tomarse un tiempo consigo mismo y cuestionarse acerca de los panoramas y contextos. En medida que reflexionamos, nuestra mente recibe nuevos estímulos y es propensa a descubrir nuevas realidades. Paulo Freire decía que los hombres no se hacen del silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. En la Tortuga Frisbee creemos que nutrir la universidad y preguntarse siempre el cómo, cuándo y por qué es el primer principio hacia la transformación. Nuestro contenido busca mirar con otros ojos aquello que puede ser desconocido en lo inmediato, pero que no es ajeno a nuestra realidad. Bienvenidos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Desde la Tortuga Frisbee en Reflexión les damos la bienvenida a nuestro primer podcast entrevista, una mirada nueva a temas para todos. Antes de comenzar, me gustaría saludar a nuestro invitado del día de hoy. Él es de la ciudad de Puebla, es estudiante de la licenciatura en Cinematografía en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales ARPA, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente forma parte del programa de estímulos a la innovación del desarrollo artístico y cultural en el IMAC, dentro de la disciplina de medios audiovisuales. Ha participado en diversos talleres formativos, entre los que destacan la dirección de cine documental, impartido por Everardo González en El Casa, del municipio de San Agustín Etla, del estado de Oaxaca, en marzo de 2018. Cine documental comunitario impartido por Luna Marán en la Ciudad de México en el agosto del 2019 y en el primer laboratorio experimental de cine comunitario, realizado en el municipio de Ixtepec, Oaxaca, en el noviembre y diciembre del 2019. Asimismo, ha sido parte de proyectos con carácter comunitario y educación popular, como las campañas de alfabetización del Centro Universitario de Participación Social desde el 2012 hasta el 2017, y en el 2019, junto con niños, niñas y adolescentes, participó en la realización de talleres de cine comunitario en las localidades de Pahuatlán. Es así como le damos la bienvenida a nuestro compañero Giovanni Mota Ruiz. ¿Cómo estás, Gio? ¿Qué onda, hermano? Muy bien, muchas gracias por la invitación al podcast. Gracias a ti por el tiempo y el espacio concedido. Nos alegra bastante tener la oportunidad de aprender y conocer conceptos del cine comunitario, ya que en muy pocos espacios se tiene la oportunidad o la información para poder apreciar esta cara alternativa del arte y de la cinematografía. Para abrir la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia en el cine comunitario? Bueno, pues prácticamente yo he sentido que justo a partir de mi experiencia dentro de la alfabetización en 2012, pues ligeramente hubo un acercamiento como al audiovisual, ¿no? No propiamente empecé a trabajar en lo que ahora, digamos, se llama cine comunitario, pero sí de algún modo me empecé a interesar por todas estas temáticas, ¿no? El simple hecho de tener contacto con gente en las comunidades, pues de alguna manera te va brindando cierta sensibilidad a temas que a lo mejor estando en la ciudad pues no atiendes, ¿no? Como que de algún modo, pues sí, estás un poco alienado o no tienes idea de lo que pasa en otros contextos, pero el hecho de estar allá y conocer como las historias, ¿no? de muchas personas, principalmente de la gente con la que tú convives dando clases, pues yo creo que sí te dejan una marca, ¿no? O sea, o más bien no creo, estoy seguro, porque de algún modo así me pasó, ¿no? Y fue justo en mi segundo año, en 2013, cuando yo empecé como a tener contacto con un tema que desde entonces pues ha sido como uno de los que, digamos, en los que he tenido más interés, no solo a nivel audiovisual o comunitario, sino como a nivel personal, y es justamente toda esta problemática que envuelve a la sierra desde hace muchos años sobre pues la implementación de proyectos extractivos de carácter, pues, no sé cómo decirlo, o sea, pues con un bastante impacto ambiental, ¿no? Dentro de las comunidades. Y todo esto a partir de un rumor, ¿no? O sea, yo estaba en un municipio que se llama Ixtacamaxitlán, pero digamos que este municipio es bastante extenso, ¿no? Entonces yo estaba en una de las puntas y se hablaba que en la otra punta pues se quería abrir una mina, ¿no? Entonces todo esto, te digo, fueron como rumores que corrieron entre la gente, pero que de algún modo se fueron quedando ahí en la memoria, ¿no? Y conforme yo fui trabajando, o bueno,
siguiendo en la alfabetización y posteriormente me metí a estudiar cinematografía en 2014, pues hice de este tema uno de los principales ejes de mi trabajo, ¿no? Entonces, a partir de entonces fue cuando hice el documental también primero, ¿no? Como un canal de salida de todas estas ideas que yo tenía o que iban dando vuelta en mi cabeza. Y pues fue así como a 2017 realicé mi primer trabajo como de cine documental propiamente, que partió de un proyecto de investigación para la escuela, pero que, como te decía hace un momento, pues fue algo que yo le tomé bastante cariño por la gente, toda la historia que me contaban, y sobre todo por la importancia que tiene el hacer visible este tipo de temáticas, ¿no? Que justamente creo es una de las principales virtudes del cine documental y en este caso del cine comunitario, ¿no? Que pues es algo que no podría como definir de una manera específica, es un concepto que va cambiando pues con el paso del tiempo, como las comunidades, ¿no? Entonces, pero digamos que de alguna manera sí podría como diferenciarse de lo que conocemos como el cine industrial o el cine comercial, pues porque tiene otras lógicas, ¿no? De producción, de trabajo, ¿no? Que a lo mejor, bueno, más adelante podríamos como ahondar en ello. Pero de algún modo, pues a partir de ese proceso, yo diría que en 2017 con este documental fue cuando me metí de lleno. Y ya más adelante, pues me fui encontrando, ¿sabes? Como en el camino con distintos personajes que me fueron ayudando como a entender un poco más qué era esto, ¿no? Del cine comunitario, porque, o sea, de alguna manera, o pues para mí, como personalmente, era la fusión de dos cosas que para mí eran súper importantes, ¿no? Por un lado, la cinematografía como una profesión, como un oficio al que me quiero dedicar, y por otro lado, la comunidad o el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, como que esta fusión de dos pasiones, en mi caso, pues sí fue algo que para mí fue como sorprendente, ¿no? O sea, tener conocimiento de que existía esta cosa del cine comunitario. Bueno, lo digo como esta cosa porque en verdad es algo que de lo que sigo aprendiendo, ¿no? No me siento como un experto o algo así sobre el tema, pero justamente es algo en lo que me gustaría como desempeñarme, ¿no? Y es en lo que he estado como trabajando, conociendo un poco más, leyendo, conociendo la historia, ¿no? De cómo es que se da el cine comunitario en México y en Latinoamérica, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera el cine comunitario, además de muchísimas otras cosas, es algo que conecta, ¿no? Como a nuestros países latinoamericanos y que sin duda es algo bien necesario y urgente que, que pueda como seguir floreciendo, ¿no? Hay bastantes cosas interesantes, pero sin duda pues la narrativa hegemónica de Hollywood y de todas las grandes empresas pues siempre están ahí opacando, ¿no? Como todo. Y por otro lado, pues digamos que la última experiencia y a lo mejor la más cercana que he tenido a este tipo de cine fueron los talleres que pude yo tomar, pero también los que pude aplicar en algunas comunidades de la Sierra Norte de Puebla, en conjunto con el CUPS, con quienes estuvimos, ¿no, hermano? Realizando o participando en las campañas de alfabetización. Y pues más o menos por ahí va la cosa. Pues muy interesante todo esto que nos mencionas. La verdad, primero que nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación a este podcast para conocer un poco más sobre el cine comunitario. Que nos cuentes también un poco sobre toda esta trayectoria que llevas desde hace ya años. Y dentro de lo que comentas, nos dijiste, o bueno, comentaste, que el cine comunitario tiene ciertas diferencias con el cine industrial, ¿no? El cine que consumimos todos los días. ¿Cuáles podrías decir que son las consideraciones del cine comunitario? Pues lo que lo hace especial. Claro, de entrada yo no diría que lo hace especial, pero estamos, como bien dices, acostumbrados a un tipo de cine, ¿no? Que es el que siempre nos van a vender en estas grandes cadenas monopólicas, ¿no? Precisamente aquí en México, que existe como este problema en cuanto a la distribución. Va a ser muy complejo que lleguemos a un Cinépolis o un Cinemex, a estas grandes, ¿no? Empresas de la exhibición del cine, y que en las pantallas podamos ver
una película de producción comunitaria, ¿no? Justamente porque pues es un cine marginado, un cine que pese a que no cuenta con las cantidades de equipo y de tanto humano como técnico para su producción, pues en cuanto a calidad es un cine que debería ser revalorizado aquí en nuestro país, ¿no? Y en muchos otros países donde se realiza. Precisamente yo diría que una de las principales diferencias entre estos cines es justamente la manera en que se produce y se piensa, ¿no? Muchas veces el cine comercial, su principal objetivo, o si no es que el único, es vender, ¿no? O sea, entre más venda, entre más boletos se vendan en fines de semana o toda la semana, pues mejor, ¿no? Si la historia es buena, si la historia aporta cultural o socialmente, pues ya es algo que no interesa, ¿no? No digo que haya películas que no lo hagan, porque obviamente dentro de toda la historia del cine pues hay un montón de pelis súper chidas que aportan un montón, pero pues es una minoría, ¿no? Y si lo pensamos así, es todavía una minoría más grande la que corresponde a este otro cine, ¿no? El cine comunitario, que solamente es una manera de llamarle, ¿no? Hay otras maneras como el cine participativo o el cine de carácter indígena o realizado por personas o comunidades indígenas. Entonces, pues sí, digamos que para poder como aterrizar todas estas ideas es como solo un concepto que, como les digo, no está en constante cambio, porque pues justamente otra de las diferencias es que atiende a una lógica colectiva, o sea, no es que se parte de una idea propia de un realizador, ¿no? En este caso el director, que es la persona o la personalidad reconocida de la película, sino se habla de que es justamente un proceso colectivo que se realiza dentro de la comunidad a partir de todas las ideas, porque pues obviamente en una sola comunidad hay una diversidad, hay pluralidad de ideas, ¿no? y de pensamientos. Entonces se busca que por medio de asambleas o por medio de pues un trabajo colectivo se pueda llegar a un acuerdo en el cual pues a lo mejor no todas y todos estén completamente de acuerdo, pero sí pues se llegue como a un ideal, ¿no? En el que puedan sentirse identificados, ¿no? Y que justamente yo creo que esa también es una de las diferencias muy, muy grandes entre el cine comercial y el cine comunitario, pues que es o sea, la historia que está dentro de este cine es justamente de cómo la piensa la comunidad, ¿no? No es alguien que llega con su pensamiento occidental a decir, bueno, esta comunidad es así, 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 ¿no? Y entonces genera un retrato de lo que para esta persona significa la comunidad, más no es la comunidad contándose o narrándose a sí misma por medio de el aparato, ¿no? En este caso la cámara y las grabadoras, ¿no? Porque pues el sonido también es un elemento súper importante en todos los cines, ¿no? Por último, yo diría que justo también otro de los elementos importantes y que va mucho de la mano con este que acabo de mencionar es que justo es algo que parte de la comunidad, ¿no? Entonces, al no haber una figura jerárquica como un director o un productor, sino que más bien es un colectivo que tiene responsables, ¿no? De encargarse de ciertos departamentos o ciertas actividades dentro de la producción, pues entonces no requieren justamente, ¿no? de un intermediario, sino que son ellos y ellas mismas las que por medio de la apropiación del aparato cinematográfico pues logran generar su propia narrativa, ¿no? Su propia historia. Y es una historia que va más acorde a su cosmovisión, ¿no? No es algo que viene a pensar alguien más por ti y que lo ve de una manera y que dice, bueno, esta comunidad es así y así la vamos a retratar. Entonces, pues digamos que al menos para mí son algunas de las diferencias que existen, ¿no? Realmente hay un montón más, pero nos extenderíamos muchísimo. Es grato aprender y conocer un poco más acerca del cine comunitario y sus diferencias con otros tipos de cine. Justo mencionabas que en el proceso creativo las personas se apropian de los recursos y materiales para contar su historia.
guiados por ustedes como mediadores y facilitadores de las mismas. En este sentido, ¿qué impacto tiene en la sociedad el cine comunitario y cómo se relacionan estas actividades con los problemas en comunidad? Sí, pues mira, yo creo que una de las principales maneras que existe como de vincular todo este proceso con el cine comunitario es que justamente tenemos la oportunidad de visibilizar otro tipo de experiencias, ¿no? De algún modo, o sea, para que yo tuviera la oportunidad de abrir este panorama de lo que pasa no solamente en la ciudad, sino en otros contextos como lo son las comunidades rurales de nuestro estado y ya no se diga, ¿no? De todo el país. Pues lamentablemente mucho de lo que podemos ver o lo que pudimos ver en nuestras comunidades, como toda esta desigualdad, toda esta pobreza, ¿no? Pobreza económica, ¿no? Porque sabemos que a nivel cultural es una riqueza incomparable y que justamente todo esto es posible verlo a través de la generación de materiales audiovisuales en un principio a partir de lo que nosotros, en este caso hablo como a nivel colectivo, ¿no? En el que participo, pero a nivel colectivos que existen también, ¿no? En otros espacios, en otros lugares, pues que es como se inicia todo esto, ¿no? De lo que les hablo es un proceso que ha llevado muchísimo tiempo, ¿no? El que una comunidad se apropie del aparato cinematográfico para contar su realidad es un proceso súper largo y que ha costado muchísimo, ¿no? Pero se tiene que empezar por algo y ese algo en esencia es pues lo que algunos pretendemos hacer, ¿no? En mi caso, pues sí, o sea, estudié cine y de algún modo en su momento fue como, qué chido, ahora conozco el lenguaje, ahora voy a hacer mis propias películas, no sé qué, pero a mí no me convenció, ¿no? Y no la desprecio porque pues muchos de mis compañeros tienen en su ideal poder hacer las películas que quieren con las ideas que tienen en la cabeza, pero de algún modo a mí lo que me pareció más importante fue poder regresar un poco, ¿no? De lo que se me brindó a partir de esto. Es decir, poner al servicio de no solo las comunidades, ¿no? Eso también es como bien importante mencionarlo. Un cine comunitario no propiamente habla o se refiere o hace referencia a un cine que se hace en comunidades rurales o pueblos originarios o comunidades indígenas, como queramos decirle, ¿no? Un cine comunitario también parte dentro de las comunidades que existen en una ciudad, ¿no? De hecho, solo por mencionar un ejemplo, en Colombia, que es como uno de los nichos del cine comunitario más fuertes, pues hay mucha problemática, ¿no? O sea, de delincuencia en las periferias de ciudades como Bogotá o Medellín. Entonces, por medio del cine comunitario, se canalizó a todos estos jóvenes pues para que pudieran desarrollar otro tipo de actividades, ¿no? No tener que seguir el paso de muchos otros que tuvieron que irse, digamos, hacia la delincuencia para poder, pues, subsistir de primera cuenta y ya, pues, en este sentido han logrado muchísimas cosas, ¿no? Se han generado hasta festivales de cine comunitario en el cual se muestran año con año los trabajos que van haciendo con chicos, con chicas que viven en las periferias y que eran muy proclives a caer, a volverse delincuentes o a caer en el vicio de las drogas. Y sin embargo ahora son cineastas comunitarios, ¿no? Entonces creo que por ese lado también es como súper importante como este otro cine, al ser más o al permitir más bien la democratización de los medios, en este caso del medio audiovisual o del cine, pues está permitiendo que la realidad de las personas o de algunas personas pueda llegar a ser diferente, ¿no? Y creo que al menos desde lo que yo he conocido o de lo poco que he podido como saber de este medio o de este tipo de cine, creo que es como lo que más me ha impactado, ¿no? Y que en este caso, en específico con nosotros, con la ciudad de Puebla, con nuestro estado, pues yo creo que sí es súper importante, ¿no? Como poder revalorizar todas estas cosas que existen, pero que no somos capaces de ver y no creo que sea por nuestra culpa. O sea, no creo que nosotros pues tengamos como la culpa de no poder saberlo, sino que realmente estamos dentro de un sistema, ¿no?
que no nos permite o nos aliena, ¿no? O sea, nos llena de muchas otras cosas que nos hacen perder la vista de las otras importancias que existen por ahí, ¿no? Y justo un poco lo que se busca es poder, a través de este tipo de producciones, generar una concientización o al menos en un principio poder visibilizar todas estas situaciones, ¿no? En el caso específico de lo que yo trabajo, pues conocer más de lo que sucede en la sierra en torno a estas problemáticas por los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, ¿no? Que de algún modo podría parecer que no nos afecta, pero si lo pensamos como a nivel global, realmente, pues sí, o sea, nuestro país depende mucho de las comunidades rurales que trabajan en el campo, y en Puebla pues es una de las situaciones que más daño podría generar, ¿no? Además de la escasez de agua que ya existe, pero que con estos proyectos pues sería todavía peor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que más o menos por ahí. Como bien mencionaste, una comunidad puede tener varias perspectivas, la extranjera y la que pueden formar los locales, ¿no? Dentro de esto, pues sabemos que al igual que muchas perspectivas, existen muchas comunidades, cada una distinta de otra. Asimismo, también existen muchas ONG o incluso organizaciones gubernamentales que se declaran a favor de este tipo de cine, ¿no? Yo quisiera saber en qué espacios has trabajado y por qué. ¿Qué te llamó la atención de eso? Pues propiamente no he tenido la oportunidad como de desempeñar este trabajo como con alguna organización ya formal, pero sí he tenido la oportunidad de conocer gente que ha formado parte de estas, ¿no? Por ejemplo, hace un año, en agosto de 2019, tuve el chance de poder participar en un taller que se desarrolló en la Ciudad de México, que fue impartido por una de las personas más influyentes en cuanto a este cine, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo lo he estado trabajando, lo he estado divulgando. Su nombre es Luna Marán y ella pues tiene como toda una serie de proyectos en los cuales pues busca que justamente haya como una presencia más fuerte de este tipo de cine, ¿no? Ella es de Oaxaca, de Guelatao, en donde actualmente existe una sala de cine que se llama Cineto, en el cual buscan justamente poder brindar estas ventanas de exhibición a otro tipo de cine, ¿no? O sea, además del cine importante a nivel histórico, ¿no? Como las grandes películas del cine y todo esto, también es muy importante conocerlas porque pues, a partir de ellos como se va generando este lenguaje y nos vamos como entendiendo. Realmente el lenguaje del cine pues sí es uno de los lenguajes universales, ¿no? Cuando vemos una peli y nos emocionamos en conjunto o en colectivo, pues creo que ahí es como el momento más chido, ¿no? Que tiene el cine. Y pues que justamente el cine se hace para que lo veas, ¿no? Para que lo veamos todos, todas, ¿no? Que a partir de este tipo de proyectos se pueda no solamente exponer ese cine, sino también el otro cine que se está generando y que justamente Oaxaca, que es uno de los exponentes más fuertes en este sentido, pues tengan como la posibilidad de exhibirse en una calidad, ¿no? Pues bastante aceptable, de hecho bastante buena, comparada con otros espacios que pues tienen obviamente o sea, se dan el chance de poder abrir sus propios canales de exhibición, pero pues que muchas veces para poder tener una calidad pues súper chida como las salas de cine, pues es bastante caro, ¿no? Tener el espacio, tener el equipo, todo eso significa un problema muy grande. Entonces, pues el hecho de que existan estos, pues como estas iniciativas está súper chido. Por otro lado, no conocí tanto o tan a fondo, pero es una organización que tiene bastante alcance, igual de Oaxaca, y tuve la oportunidad de conocer a dos, digamos, trabajadores, ¿no? De esta organización que se llama Ojo de Agua Comunicación y que es uno de los exponentes igual más fuertes que existen en este tipo de cine. Que, bueno, hace rato se me olvidó mencionarlo, pero justamente otra de las cualidades del cine comunitario es que apela al derecho a la comunicación, ¿no? Que muchas veces pues es negado e incluso, pues sí, ¿no? O sea, no hay un alcance tanto de la información que llega ni como la que puede llegar a salir de las comunidades, ¿no? Entonces, en este sentido, el cine comunitario se convierte también en
en una ventana de exposición de las problemáticas sociales o políticas que existen dentro de un territorio, ¿no? Y por eso justamente mencionaba que es muy importante como tomar en cuenta que no solamente son las comunidades rurales las que hay que tomar en cuenta, sino también las comunidades urbanas, ¿no? Y más en nuestro contexto, ¿no? Viviendo aquí en una ciudad que cada vez crece y crece más, pues a las periferias se están generando un montón de comunidades, ¿no? En las cuales podríamos aprovechar bastante este tipo de producciones para poder canalizar a la bandita, ¿no? Y generar productos bien chidos, los cuales puedan generar un poco de identidad, ¿no? Con el barrio, con el territorio en el que se vive, que muchas veces, pues, por la marginación y por la discriminación, pues es algo de lo que no se están orgullosos, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría igual mencionar que hay un colectivo que se llama Colectivo Cerro del Marqués, en el cual están de algún modo, o sea, no es propiamente algo de cine comunitario, pero sí es un trabajo bien chido en el que están generando bastantes productos como fanzines o mapas comunitarios, algunos materiales educativos bien chidos, con los cuales los niños pueden, ¿no? Como justamente ir reconociendo su territorio, apropiándolo y valorizándolo, ¿no? Y eso, pues, de paso, yo creo le llega a las otras generaciones, a sus papás, a sus hermanos más grandes. Entonces, eso, pues, es justamente como lo rico de esto, ¿no? Porque no solamente se trata como de hacer cine y ya, sino justamente de darle un sentido a ese cine que se está haciendo, pero que además se puede conectar con muchos otros proyectos. Entonces, el hecho de que sea así multidisciplinario lo vuelve algo mucho más rico. Y ya por último, pues en lo que sí, digamos, estoy de lleno, que de algún modo estamos tratando de darle esta visión como de otro cine. Es un colectivo que lleva por nombre Coyones, en el cual desde hace un año, más o menos, como a principios del año pasado, 2019, un amigo y yo, mi amigo Ángel Flores, que es fotógrafo, pues coincidimos, estábamos haciendo proyectos muy parecidos. Él por su lado era una serie fotográfica para Fonca y yo estaba a punto de titularme. Entonces vimos que el tema, que justamente era toda esta situación con los movimientos que surgen en las comunidades para oponerse a los megaproyectos, era como un eje común. Entonces, a partir de eso decidimos como fusionarnos, estuvimos trabajando juntos, yendo a las comunidades, trabajando con comités, que justamente eso es lo que nos ha permitido, ¿no? Como tener esta visión, pues no solamente vamos y registramos, sino que además tomamos en cuenta la opinión de la gente, ¿no? De lo que ellos piensan sobre su territorio, pero también sobre el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, a partir de eso, pues fundamos este colectivo Coyones, y la intención es poder generar materiales audiovisuales en conjunto con las comunidades, pues para poder visibilizar toda esta situación que justamente es súper importante porque es una situación actual en la cual las cosas están pasando, así tal cual la cosa con la mina es como puede pasar que de la noche a la mañana se apruebe y entonces la mina empieza a trabajar. Entonces, gracias a la organización de la gente, pues eso no ha pasado, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante estar dentro de este proceso y poder ir mostrando qué está pasando, ¿no? Como, pues, por así decirlo, porque realmente no es así en tiempo real, pero sí no esperarnos a que, o sea, grabemos todo y luego meternos 6 meses a trabajar en un documental tradicional. Y pues en esos 6 meses a lo mejor ya pasaron muchas otras cosas y realmente todo este material pueda perder como la urgencia que de por sí tiene, ¿no? Entonces, bueno, así a grandes rasgos más o menos es como lo que he trabajado, lo que conozco, porque les digo, realmente es todo un universo, ¿no? El cine comunitario, así como el cine comercial, tiene un montón de aristas y por donde levantas una piedra encuentras así un montón de experiencias que te van nutriendo, ¿no? En mi caso, pues me han ayudado, ¿no? Conocer todos estos proyectos y los que todavía no conozco, que ya estoy ansioso por encontrar en algún momento, ¿no? El participar en espacios y relacionarse con las diferentes perspectivas de un mismo tema siempre deja un aprendizaje y una nueva mirada al mundo. En este sentido, me gustaría preguntarte, ¿quiénes apoyan al cine comunitario
Existen organizaciones dedicadas a divulgar y crear cine, y por último, ¿el Estado fomenta y se hace cargo de esta arista cultural? Sí, bueno, digamos que esa pregunta, o sea, solamente podría responderte en cuanto a lo que he estado desarrollando, o bueno, lo que hemos estado desarrollando en el colectivo, porque pues a grandes rasgos sí es una cosa complicada, ¿no? O sea, no, como tal no existen, ¿no? Apoyos, al menos no como los que sí existen para el cine industrial, ¿no? Sin embargo, ha habido como un intento o como una suerte de intención por querer apoyar justamente este cine. Y pues dio gusto porque partió de justamente del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, pero pues, o sea, es una cosa nueva, ¿no? El año pasado, 2019, por ahí más o menos de octubre, salió una convocatoria que es el CAMSI, es el estímulo para la creación audiovisual en México y Centroamérica. Entonces, justamente este estímulo, que antes llevaba por nombre Estímulo Gabriel García Márquez, pues era como un intento, o sea, a partir de que se cambió de Gabriel García Márquez a ECAMS, pues justamente fue una opción que se dio a este otro tipo de cine, ¿no? Porque justamente la convocatoria era lanzada para comunidades indígenas, para comunidades afrodescendientes o para colectivos que trabajaran en conjunto con comunidades indígenas o afrodescendientes. Y en ese caso fue como nosotros pudimos aplicar, ¿no? Porque en este caso estábamos desarrollando un trabajo colaborativo con comités de la Sierra Norte, muchos de ellos que se autodeterminan indígenas, ¿no? Porque es justamente lo único que necesitan, o sea, ellos están avalados internacionalmente y bueno, por la constitución de nuestro país, para determinarse, ¿no? Como comunidades indígenas. Entonces ellos, al brindarnos como su aval, su apoyo, pues fue que nosotros pudimos participar en esta convocatoria, la cual más o menos entregó, no sé, un promedio de 8 o 10 millones de pesos dividido en 20 proyectos más o menos, algunos de largometrajes, otros cortometrajes, como en nuestro caso, y no solamente para la producción, sino otros apoyos. O sea, unos apoyos eran para producir la película o para realizarla, grabar, y otros estímulos eran para películas que ya habían sido grabadas, pero que ahora necesitaban entrar al proceso de postproducción para que ya estuvieran listas y poder presentarse, como en la mayoría de los casos sucede, pues en festivales, ¿no? Que son como la principal ventana a la que pues tiene acceso o que se ha ido abriendo el espacio para tener acceso al cine comunitario, ¿no? Y pues sí, en ese sentido es como al menos desde mi conocimiento de lo que yo he podido conocer, vaya, en cuanto a lo que se refiere a apoyos, ¿no? Me parece que más bien ahorita justamente está pasando algo muy importante dentro del IMCINE y bueno, a nivel más como legislativo, porque justamente a partir de algo que pasó con el partido de Morena, que lanzó una iniciativa de ley para poder derogar una cosa que se llama Fidecine y Foprocine, que son como los dos grandes estímulos de apoyo a la realización de cine en México, pues es justamente a partir de este proceso en el que la banda así empezó como a reaccionar, ¿no? O sea, fue como que de repente ya no iba a haber dinero para hacer pelis, o sea, como que eso sacudió así al ámbito cinematográfico en México, y entonces, pues justamente ahí es donde rebasaron por derecha como estos otros cines, ¿no? Y se organizaron y empezaron a armar como un movimiento en el cual se pueda exigir que justamente con la nueva creación del Fondo Integral Cinematográfico, es básicamente la fusión del Fidecine y del Foprocine, pues ahora sí se toma en cuenta, ¿no? Como estos otros cines, como se les llama, ¿no? No solamente el cine comunitario, sino el cine mutante, el cine experimental, ¿no? Este otro tipo de producciones.
pues que sean escuchadas, ¿no? Y que sean tomadas en cuenta para poder participar dentro de las convocatorias que existen para poder acceder a este dinero que a lo largo de los años, desde que se creó más o menos el FOPRO o el FIDE, me parece que fue por ahí del 2002 o el 2000 más o menos, no tengo la fecha, pero desde entonces pues solamente era otorgado a ciertas películas, ¿no? Porque pues ya era gente que ya sabía cómo aplicar esos estímulos, sabía cómo conseguirlo, y entonces por eso muchos de las producciones alternativas pues no tenían siquiera la oportunidad de competir, ¿no? Por acceder a un poco. A partir de 2019, con lo que les digo del ECAM, como que se abrió una brecha ahí en la cual, pues incluso, ¿no? Nosotros pudimos acceder, pues, y participando ahí como, no sé, o sea, como que fue una cuestión de suerte incluso la que nosotros llegamos a pensar cuando nos brindaron este apoyo, ¿no? Que fue una cosa que nos cayó así, pues de sorpresa, pero que justamente nos cayó muy bien porque realmente pudimos tener acceso a un poco de recurso, con lo cual actualmente pues nos encontramos realizando esta película, pero además otro tipo de, o sea, estamos buscando la manera de que no solamente sea algo que podamos aprovechar como por ahora para la peli, sino que se pueda generar algo pues que con el tiempo pueda generar mucho más, ¿no? Y no solamente para las comunidades en las que estamos trabajando ahora, sino más a futuro poder ir localizando las necesidades, ¿no? En cuanto a pues expresar, ¿no? Las problemáticas se refiere. Y pues sí, o sea, en ese sentido no conozco otras organizaciones o fundaciones. Debe haber bastantes, de hecho. Ahorita se me ocurre el Fondo Semillas, que es una organización de la Ciudad de México, que fue la que organizó el taller de cine comunitario documental hace un año y que de algún modo como que su tirada va un poco por ahí, pero además, o sea, no es como que solamente se dedica a eso, tiene otros proyectos. Y la misma Ojo de Agua Comunicación podría decirse que es un proyecto que de algún modo va ahí como gestionando cosas, ¿no? Pero no es como que propiamente dé dinero para generar como producciones, ¿no? Más bien dan talleres, forman a las personas, las capacitan, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, realmente está muy limitado. Pese a que no conozco tanto, sé que no es una cosa como tan fuerte como se quisiera, ¿no? Pero con lo que les acabo de comentar acerca del fondo integral, pues yo creo que puede surgir algo muy interesante para los próximos, pues al menos años, porque sí es probable que sea un proceso largo. Es en verdad grato saber que existen otros formatos de cine que se están abriendo paso con estas nuevas oportunidades, porque como sabemos todos tienen un mensaje que contar y todos deben de ser escuchados por la importancia que tienen, ya que lo hacen desde su perspectiva, ¿no? Pero ahora que mencionaste todo este proceso del cine, me interesaría saber cómo es que se divulga y qué importancia tiene divulgar este tipo de cine. Pues digamos que en cuanto a divulgación, bueno, la manera en que se puede exhibir este cine pues está bastante limitado, ¿no? Y digamos, como les mencionaba hace un momento, una de las principales ventanas que existe para poder mostrar otras producciones pues son los festivales. En México y en el mundo existen, bueno, y principalmente Latinoamérica, existen un montón de festivales, de muestras, ¿no? Algunos festivales, de hecho la mayoría son, o sea, no son competitivos más bien, sino que tienen un carácter de muestra, ¿no? De poder justamente abrir espacios que permitan la exhibición del cine que se está generando en las comunidades rurales, urbanas, ¿no? Y de algún modo, o sea, eso podría parecer que es algo, o sea, más bien, sí es algo muy positivo, pero también es una cosa que al final se ha ido volviendo como cíclico, no sé, o sea, casi la mayoría de las personas que asisten a estos festivales un año son las mismas que asisten al año siguiente y al año siguiente, porque realmente no hay un verdadero intento por querer fomentar este tipo de cine, ¿no? Es algo muy complejo y de hecho si que es difícil producirlo, es todavía más difícil mostrarlo, ¿no?
Porque pelis de cine comunitario existen y existen un montón. El problema es que no existen los espacios en los que se pueden divulgar y justamente es otra cosa a la que apuntan, ¿no? Muchas organizaciones. Sin embargo, pues se vuelve un proceso bastante complicado porque, como les mencionaba casi al principio, pues poder tener la capacidad económica, técnica, ¿no? Para poder generar un espacio en el que se exhiba una película de manera decente, ¿no? Pues implica muchísimas cosas, ¿no? De entrada, el esfuerzo de muchísima gente y su convicción, ¿no? Pero, pues, de nada sirve la convicción o las ganas si pues, no se cuenta con un recurso, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues sí, está supeditado a eso. Y pues es triste, pero afortunadamente también existen como las otras alternativas que aunque no son una exhibición propiamente cinematográfica o lo que se llamaría una exhibición en salas, pues sí hay un intento, ¿no? Por querer desarrollar estos cineclubes o estas proyecciones itinerantes en las cuales se llegan a mostrar, ¿no? Como estos otros cines que son tan importantes, ¿no? Porque justamente apelan a otro tipo de historias, ¿no? A las historias que realmente interesan dentro de los contextos en los que se desarrollan, ¿no? Porque sí, es muy chido llegar y ver una peli, pero de nada nos sirve que nos hablen de se enamora y bla, 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 ¿no? Que pues sí, o sea, emocionalmente algo con lo que te puedes identificar, pero a otros niveles no hay una conexión, no hay un vínculo, ¿no? Como sí lo hay con muchas de las películas que se generan a partir de esta lógica comunitaria. ¿Y cuál era la otra pregunta, hermano? ¿Qué importancia crees que tiene divulgar este tipo de cine? Sí, bueno, pues justamente por eso, ¿no? O sea, creo que esto último que decía iba un poco por ahí, porque este tipo de cine justamente apela a otro tipo de historias, ¿no? No es un cine que sea ajeno, sino más bien es un cine hecho por las comunidades, para las comunidades, ¿no? Y lo más rico de todo esto es que aunque una comunidad haga una película para poder ser entendida dentro de su contexto, muchas veces los contextos entre comunidades también son comunes, ¿no? O sea, hay muchas veces en que las mismas cosas que suceden a lo mejor en un barrio aquí en Puebla, ¿no? Como lo que les mencionaba hace un momento de Colombia, pues pasa en todos lados, ¿no? O sea, la delincuencia, las drogas, los conflictos familiares existen dentro de todos estos núcleos, ¿no? Como urbanos, semiurbanos. Y pues es muy importante poder conocer, ¿no? Cómo es que ha sido la perspectiva de las comunidades en Colombia comparado con lo que pasa aquí en Puebla y ver si hay algunos factores que puedan como aportar al cambio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es como de las cosas más importantes que tiene justamente el cine comunitario, porque además o sea, es un instrumento que puede permitir la recuperación de valores o de saberes muy importantes, ¿no? De conocimientos que existen en las comunidades y que no se pierdan. También ayuda al reforzamiento de la identidad, ¿no? Lo que les decía acerca de, pues, cómo a partir de todo esto, o sea, de cómo se genera o cómo se realiza una película, tú te puedes entrar en un proceso de reapropiación del territorio, ¿no? De revalorizarlo y de identificarte al mismo tiempo con él. Entonces, vaya, o sea, funciona para muchas cosas también, ¿no? Como pues la denuncia, que es justamente uno de los elementos principales acorde al derecho a la comunicación, que es justamente a lo que apela el cine comunitario. En fin, son muchísimas las razones, ¿no? Por las cuales es importante poder brindarle la posibilidad a este cine de realizarse, pero pues sí eso va a significar como pues, un montón de chamba, ¿no? Y en la que hay muchísima gente interesada en eso. En mi caso, pues también estoy un poco en ello, ¿no? Como formándome y tratando de entender un poquito más pues el proceso y poder ser parte de él, ¿no? Ya como pues a nivel proyecto de vida incluso, porque realmente estoy convencido de que al menos para mí es el camino que más me llama, ¿no? Dentro de la producción cinematográfica, porque pues sí, o sea, tampoco voy a botar todo lo que ya aprendí,
sino que más bien todo eso que aprendí quisiera canalizarlo en este tipo de cine y muchos otros, ¿no? Porque les digo, es bastante diversa el espectro del cine comunitario. Dentro de tu trayectoria académica y tus proyectos personales, encontramos diferentes cortos y documentales que se relacionan con el cine comunitario. Uno de ellos es Tulictic, que plasma la inquietud de San Miguel Tulictic en Iztacamaxitlán, Puebla, a los megaproyectos otorgados a la empresa canadiense Almaden Minerals. En ese sentido, ¿qué reflexiones te ha dejado el trabajar con temas como estos? ¿Cómo se relaciona el cine comunitario con los problemas de la sociedad? Tulictic fue el primer trabajo como cine documental en el cual he participado. En ese caso fui el director, pero pues para mí fue un trabajo súper chido porque fue en conjunto. Lo realicé con dos de mis compañeras de la universidad, Erika Santos y Lisbeth Mesa, las cuales desde el principio así, o sea, cuando planteé la idea, me brindaron como su apoyo y a partir de eso empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, pues como primer trabajo, o sea, no es propiamente algo de cine comunitario, ¿no? O porque no tomaba en cuenta en ese momento todas estas pues características o metodologías, ¿no? Por así decirlo, que les he estado mencionando y que de algún modo he ido conociendo posteriormente a haber realizado ese proyecto, pero sin duda fue uno de los que más sí reflexiones me dejó, reflexiones y aprendizajes, y también hay algunos como complejos, no sé cómo decirlo, o sea, como ciertas cosillas en las cuales pues yo me sentí bastante agobiado, ¿no? Como cuando lo terminé y así, pero justamente yo creo que ese tipo de cosas, o sea, tanto los agobios como las grandes enseñanzas que me dejó, fue lo que me permitió, ¿no? Como seguir queriendo hacer este tipo de trabajos. En su momento, el cine documental, ¿no? Nada más era como lo que me interesaba. Y pues a nada, ¿no? Como que a todo esto se le agregó esta concepción del cine comunitario. Y de algún modo, en conjunto con este proyecto de Lichtig, pues se dio la oportunidad de generar otros dos que tenían como mucha relación, ¿no? Uno de ellos es igual, un cortito documental que realizamos en conjunto, o sea, realmente fue como, yo diría, como de los primeros trabajos en los que empecé a desarrollar esta metodología de trabajo comunitario, y fue el cortometraje que realizamos dentro del taller de cine documental comunitario. El trabajo se llamó En defensa del bosque sagrado de agua, y básicamente es un cortometraje en el que se cuenta un poco de los testimonios de la gente en una comunidad del Valle de México que se ve afectada por el paso de una autopista por su territorio. Entonces, pues justamente, ¿no? Es un tema bastante parecido, ¿no? O sea, aunque no sea una mina, aunque no sea una hidroeléctrica, es un megaproyecto que afecta directamente a las comunidades que habitan toda esta zona. Es una autopista que pretenden construir para poder atravesar de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México como en un menor tiempo, pero que justamente es algo que, o sea, fue un proyecto en el que también, ¿no? Como que se llegó a varias reflexiones porque, pues justamente, ¿no? O sea, nos hizo repensar todo este proceso que lleva, ¿no? O que conlleva el construir una autopista que pues puede parecer como, no sé, algo necesario y que tal vez no lo sería, pero que realmente en este caso se ve como un capricho nada más y que no le importa atentar contra la vida de las especies que habitan ese territorio o esa zona, porque básicamente es atravesar un bosque así, ¿no? Como y deshacerse de miles de árboles, de cientos de animales y además de gente que estaba habitando ahí, ¿no? A la cual les fue expropiada su tierra, y pues que realmente, no sé, o sea, como que justamente eso fue lo que hizo como explosión en mi cabeza, ¿no? De que
prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con la devastación del espacio, así sin medida y sin tomar en cuenta nada más que el beneficio que les va a traer a algunos cuantos, pues es como, no sé, súper, súper fuerte, ¿no? Y aunado a eso, unos meses después pude desarrollar otro trabajo. Nuevamente tiene que ver como con toda esta situación que se genera en la Sierra Norte, pero un poco más vinculado a la experiencia de las personas, ¿no? En el trabajo de Tulip, más o menos ya empezaba como a tener esta idea, porque para mí lo más importante es poder dar como un medio por el cual la gente puede expresar, está pasando, lo que siente, pero pues a veces eso es muy complicado, ¿no? Entonces, creo que de algún modo en este otro proyecto que se llama Guardianes del Territorio, intenté o de algún modo quise, ¿no? Como poder lograr con este objetivo. Y pues fue otro cortometraje que pues de hecho sigo trabajando, ¿no? O sea, en su momento tuve que entregar un primer corte, pero que hasta ese momento pues no me sentía como todavía seguro, además de que todavía me hacía falta poder regresar a la comunidad y mostrarlo y saber si la gente está de acuerdo con lo que estoy, en mi caso como realizador, mostrando en ese video. Y pues creo que de algún modo es otro de los proyectos que igual me ha como ayudado bastante a entender muchas cosas que al principio no tenía del todo claras, ¿no? Y principalmente tiene que ver con justamente qué es lo que realmente se quiere contar, ¿no? Con la historia, pues a partir de lo que piensa la gente de ello y no nada más yo apropiarme de lo que me dicen y decir, bueno, creo que la cosa va por aquí, ¿no? Como desde mi pensamiento personal, sino más bien tomar en cuenta los pensamientos que existen dentro de la comunidad, de la colectividad, o al menos del grupo de personas con el que yo estoy, o que me han brindado la oportunidad de trabajar, ¿no? Porque igual es bien importante todo el tiempo que me han dado, es algo que yo valoro mucho y que con el paso de todos estos proyectos he podido aprender a valorar aún más. Y por último, los talleres de cine comunitario para niñas, niños y adolescentes. Yo creo que igual, ¿no? O sea, significaron un montón de cosas para mí, porque realmente fue el primer momento en el cual yo pude tener como esta cercanía, o bueno, estar lo más cerca posible de lo que significa generar una película en comunidad y tratar de propiciar que sean ellas y ellos quienes agarren la cámara y quienes digan qué hacer, ¿no? Y que nada más a mí me, me tuvieran como un apoyo, ¿no? No como alguien que les dijera qué hacer o cómo hacerlo. Entonces, a partir de eso, pues se generaron un montón de cortitos bien chidos, ¿no? Que se mostraron en la comunidad, se mostraron con los niños y que de algún modo, pues sí, obviamente en este caso, pues fue algo muy efímero, fue algo muy rápido, ¿no? Muy hasta cierto punto espontáneo, pero que creo que son el tipo de cosas que pues pueden ir generando, o bueno, es como la semilla, ¿no? Que más adelante podría permitir florecer un proyecto más chido, más integral, más pensado, y con lo cual se pueda generar, ¿no? Lo que el cine comunitario busca, que es justamente la formación de personas que se apropien de las herramientas, ¿no? En este caso la cámara, las grabadoras o cualquier tipo de herramienta que les sirva. Ahora con la capacidad que tienen algunos celulares, pues, y hay, ¿no? Hay películas que se hacen con celular y que son bastante buenas porque tienen fuerza en el contenido, ¿no? Pese a que la forma puede ser como muy austera, ¿no? En este caso, pues, creada a partir de un celular, pero el mensaje que está dentro o que está impregnado en la película, pues es lo verdaderamente valioso. Entonces, pues, no sé, igual son un montón de cosas que me han dejado todos los proyectos en los que he participado, la gente que he conocido, que yo creo que es lo más valioso que me han dejado los proyectos. Y pues nada, ¿no? Me quedo como con muchas ganas de seguir aprendiendo y de seguir compartiendo y de algún modo contagiando, ¿no? A más gente
uno de mis sueños es en algún momento poder, ¿no? Como contagiar toda esta cosa que de algún modo yo puedo sentir con este tipo de cine y ver si dentro de la gente que conozco que se mueve en este ámbito, pues poder traerla, ¿no? Y poder traer esas ganas que tienen de hacer cine, pero de este lado, ¿no? Pero pues bueno, entiendo que igual eso también va a llevar su tiempo y pues no me agüito. Espero algún día poder lograrlo y si no lo logro, pues al menos poder, ¿no? Que empezar a generar ahí un poquito de cosquilla, ¿no? En la gente. Es en verdad grato escuchar todos estos testimonios que nos das y a su vez también es un poco conmovedor saber cómo la gente llega a ignorar tantos temas simplemente porque no los afectan, creen que no son importantes o porque no son de su círculo cultural, tampoco son de relevancia, como bien puede ser la cultura o costumbres de alguna comunidad que a día de hoy ignoramos. Pero por fortuna existen personas como tú que promueven el cine comunitario y a su vez también existe el cine comunitario que entre ambos pueden contar estas historias o estas desigualdades y generar ruido en la gente. Es algo que hoy nos puede dar mucho de qué pensar tras escuchar todo esto que nos comentaste, agradeciéndote con toda sinceridad todo esto que nos acabas de compartir. Creo que nos llevamos mucho para reflexionar y mucho también para planear si es que nos llamó la atención este mundo. Agradezco tus respuestas, tu tiempo. Creo que hasta aquí vamos a dejar esta entrevista. En verdad, muchas gracias de parte de la Tortuga Frisbee en Reflexión. Gracias a ustedes por el espacio y por hacer que todo esto pueda justamente generarse, ¿no? Este espacio de reflexión, de repensarnos lo que estamos haciendo, lo que pasa. Está súper chido y los felicito. Espero que más adelante pueda seguir escuchando sus podcasts. Al igual que mi compañero Benjo, te reitero el agradecimiento y esperamos que esta conversación haya servido para conocer un poco más acerca del cine comunitario y lo importante que es como un medio de reflexión y transformación. Esto fue La Tortuga Frisbee en Reflexión. Recuerden siempre cuestionarse y aprender de las diferentes perspectivas del mundo. Los invitamos a compartir y dejar su reacción en la página principal. Tengan buena vida y hasta la próxima.